Muy buenas noches, bienvenidos a nuestro devocional número 10 en nuestra serie Familias Maravillosas. Felices de poder compartir una vez más este momento, este espacio y también con amigos, con otros hermanos también que pueden unirse en unos minutos aquí a esta conexión, esta breve reflexión que debe ayudarnos a mejorar cada uno en su papel, como padre, como madre, como hermano, como hermana, como hijo, como hija, luego veremos los abuelos y así cada persona que puede llegar a ser una parte clave en el tema general, familias maravillosas, y hoy particularmente en ser un buen hermano. ¿Qué enseña la Biblia acerca de ser un buen hermano? Y aquí vamos a citar una cantidad de textos que no hablan directamente de los que son hermanos de sangre, sin embargo, hablan del concepto hermano. Y si usted lo analiza, verá que aunque hermano se utiliza para hablar de alguien que es de tu misma nación, habló de la Biblia, y se utiliza también hermano en el sentido espiritual, en realidad estos dos conceptos, hermano como compatriota y hermano de sangre, hermano espiritual, perdón, toman prestado su significado, sus implicaciones del primer tipo de hermano que hubo. Antes de que hubiera iglesia, había hermanos de sangre. Antes de que hubiera naciones, había hermanos de sangre. Entonces, aunque muchos de estos textos que vamos a ver hablan de hermano en el sentido de compatriota o espiritualmente, aplican porque toman su sentido o su significado del primer hermano, el primer tipo de hermano que hubo en este mundo. Por lo tanto, si se pide algo del hermano espiritual, con mucha más razón se ha de pedir del hermano dentro de una familia terrenal. Y si se pide mucho de un compatriota hacia sus demás conciudadanos, entonces se pide aún más de aquel que forma parte de una familia terrenal. Por ejemplo, si nosotros vamos a abrir nuestras Biblias, vamos a presentar como siempre los textos aquí, vamos a reubicarnos de manera que posteriormente no interrumpamos. Vamos a ver, vamos a ponernos aquí muy pequeños. Allí. Vamos a ver en primer lugar Proverbios 17:17. Este proverbio dice, en todo tiempo ama el amigo y es como un hermano en tiempo de angustia. Y este proverbio implica que los buenos hermanos ayudan a otros miembros de la familia en momentos de necesidad, de adversidad, de dificultad. En circunstancias difíciles es una mayor bendición para alguien ser parte de una gran familia. Dios demanda específicamente de cada uno de nosotros, en Hebreos, por ejemplo, 13:1, amor fraternal. Después de referirse a alguien que no practicó este amor, que no entendió verdaderamente el concepto de hermandad, como lo fue Caín, que mató a su hermano, el apóstol Juan, registrando esta situación, va a decir en Primera de Juan, capítulo 3, versículos 12 y 15, lo siguiente, o va a preguntar, ¿y por qué causa le mató? Porque sus obras eran malas y las de su hermano justas. Luego añadió, todo aquel que aborrece a su hermano es homicida, y sabéis que ningún homicida tiene vida eterna permanente en él. Incluso en el antiguo pacto leemos, yéndonos allá a Levítico 19:17, no aborrecerás a tu hermano en tu corazón. Incluso en el antiguo pacto. Salomón da a entender que es bueno tener un hermano muy cercano cuando escribió en Proverbios, pero ahora el capítulo 27 y el verso 10, mejor es el vecino cerca que el hermano lejos. Los hermanos y las hermanas están diseñados para ser seres que sean muy cercanos el uno al otro o los unos a los otros. Por lo tanto, la ira no tiene cabida permanente en una relación de este tipo. Nuestro Señor incluso llega a declarar en Mateo capítulo 5, versículo 22, cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio. Obviamente, el enojo del que está hablando Jesús no es el que en cualquier relación y en cualquier convivencia y comunicación tenemos porque han hecho algo injusto, porque nos han tratado mal.
porque nos han quedado mal. El término aquí enojo involucra un odio, un resentimiento. No están diseñados los hermanos en el plan de Dios para que por diferencias, por discusiones, lleven anidado en sí, lleven arraigado en sí un odio o un resentimiento o una mala voluntad contra sus demás hermanos. Dice que si lo hace, va a ser culpable de juicio delante de Dios. También Juan, el discípulo amado, o nuevamente Juan, el discípulo amado, escribe en esa primera carta, pero ahora en el capítulo 4, los versículos 20 y 21, lo siguiente: si alguno dice yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso, pues el que no ama a su hermano a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Y nosotros tenemos este mandamiento de él: el que ama a Dios, ame también a su hermano. Por la ley, me refiero a la ley de Moisés, la del antiguo pacto, el israelita estaba bajo la obligación de mostrar consideraciones especiales a su hermano. Y aquí está uno de los textos donde hermano se utiliza en el sentido de compatriota. Sin embargo, repito, todos estos usos de hermano se basan en el uso básico, fundamental, que es el de el núcleo familiar. Y va a decirle en Levíticos 25, desde el 25 hasta el 55, que debía tener un trato particular, un trato especial hacia su hermano. Por ejemplo, si un hermano le pedía prestado, la deuda iba a ser liberada en el séptimo año. Bueno, esa era una deuda grande, ¿no? Era una deuda como la de un auto, porque para que dure 7 años y haya que entonces perdonar el saldo que quede en ese momento, tenía que ser una deuda muy grande. También en Deuteronomio 15 tenemos instrucciones de Dios respecto a los hermanos. Vamos allí a Deuteronomio capítulo 15. Vamos a leer desde el versículo 13 desde el versículo 7 hasta el 18. Es una lectura extensa, pero es muy importante para que comprendamos cómo incluso bajo el Antiguo Testamento Dios fue sumamente enfático en este tema. Cuando haya en medio de ti menesteroso de alguno de tus hermanos, en alguna de tus ciudades, en la tierra que Jehová tu Dios te da, no endurecerás tu corazón, ni cerrarás tu mano contra tu hermano pobre, sino abrirás a él tu mano liberalmente y en efecto le prestarás lo que necesite. Guárdate de tener en tu corazón pensamiento perverso diciendo: cerca está el año séptimo, el de la remisión, y mires con malos ojos a tu hermano menesteroso para no darle, porque él podrá clamar contra ti a Jehová y se te contará por pecado. Sin falta le darás y no serás mezquino, no serás de mezquino corazón cuando le des, porque por ello te bendecirá Jehová tu Dios en todos tus hechos y en todo lo que emprendas, porque no faltarán menesterosos en medio de la tierra. Por eso yo te mando diciendo: abrirás tu mano a tu hermano, al pobre y al menesteroso en tu tierra. Si se vendiera a ti tu hermano hebreo o hebrea y te hubiere servido 6 años, al séptimo le despedirás libre. Y cuando lo despidieres libre, no le enviarás con las manos vacías, le abastecerás liberalmente de tus ovejas, de tu era y de tu lagar. Le darás de aquello en que Jehová te hubiere bendecido, y te acordarás de que fuiste siervo en la tierra de Egipto, y que Jehová tu Dios te rescató. Por tanto, yo te mando esto hoy. Si él te dijere: no te dejaré, porque te ama a ti y a tu casa, y porque le va bien contigo, entonces tomarás una lesna y horadarás su oreja contra la puerta, y será tu siervo para siempre. Así también harás a tu criada. No te parezca duro. Y es sobre todo curiosa esta última expresión de parte de nuestro Dios. Dice: todo esto que te he dicho no debes considerarlo exagerado, no debes considerar que yo te estoy exigiendo mucho. Debes obedecer este mandamiento con gusto, debes obedecerlo de corazón. Y es un principio, aunque es una ley en el Antiguo Testamento, es un principio que no tiene límite de tiempo, ni de lugar, ni de personas. Bajo el nuevo pacto, alguien que no ama a su hermano no es de Dios. Dice
Primera de Juan capítulo 3, versículo 10. Así que todavía el Nuevo Testamento hace un énfasis más rotundo sobre este punto. De hecho, si vamos al capítulo 3 y versículo 14, el apóstol va a decir, nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida. ¿Cómo lo sabemos? En que amamos a los hermanos. El que no ama a su hermano permanece en muerte. También, si adelantamos hasta el versículo 16, va a seguir diciendo el apóstol Juan, en esto hemos conocido el amor, en que Él puso su vida por nosotros, hablando de nuestro Señor Jesucristo. También nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos. Imagínense si uno tiene que poner la vida por un hermano en la iglesia, un hermano espiritual, cuánto más por aquel que también nació de mi madre. Y en el versículo 17, si vamos hasta el versículo 17, seguimos leyendo instrucciones de Juan al respecto. Pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón, ¿cómo mora el amor de Dios en él? Si bien esto va a referirse principalmente a un hermano espiritual, como ya aclarábamos, encuentra su raíz en el hecho de que en la carne se espera que los hermanos se ayuden los unos a los otros, se amen, se provean en sus necesidades, incluso se amen a un punto que muestren el mismo amor que Dios nos ha mostrado a nosotros. Y cómo Dios nos ha mostrado de la forma más sublime su amor, con que su Hijo fue capaz, estuvo dispuesto de dar su vida por nosotros. Y dice, y nosotros debemos también dar la vida por nuestros hermanos. También tenemos otra lectura del Antiguo Testamento interesante que se encuentra en Deuteronomio 22, 1 al 4. ¿Alguien desea ayudarnos con esta lectura? Deuteronomio 22, 1 al 4, la tenemos allí en pantalla o puede leerla de su Biblia si le es más cómodo. A ver, Si eres extranjero, a ver. si vieres extraviado el buey de tu hermano, Ok, hay un teléfono que está muy cerca de la computadora o del otro teléfono. ¿Alguien más? Si hubieres extraviado al buey de tu hermano o su cordero, no le negarás tu ayuda, lo devolverás a tu hermano. Y si tu hermano no fuere tu vecino o le conocieres, lo recogerás en tu casa y estará contigo hasta que tu hermano lo busque y se lo devolverás. Así harás con su asno, así harás también con su vestido, y lo mismo harás con todas cosas de tu hermano que se le perdiere, y tú la hallaréis. No podrás Ayer. negar, ¿No si bien- podrás? no podrás negarle tu ayuda. Si vieres el asno de tu hermano o su buey caído en el camino, no te apartarás de él, le ayudarás a levantarlo. Amén, gracias hermano. El afecto fraternal es una de las gracias cristianas que son necesarias para poder ir al cielo. Lea segunda de Pedro capítulo 1, versículo 7. Y a cada hijo de Dios se le ordena, en primera de Pedro 2:17, amad a los hermanos. María, la hermana de Moisés, ejemplificó ese tierno cariño que Dios espera entre hermanos. Recuerde la historia de cuando su madre puso al niño Moisés en el río y su hermana fue siguiendo a ese niño para saber cuál iba a ser finalmente su destino. Y luego ayudó a la hija de Faraón colocando a su madre, a su propia madre, como la nodriza de Moisés. También en el 15:20, eso lo leemos en el capítulo 2 de Éxodo, y en el capítulo 15 también encontramos a esta mujer mostrando ese gran amor hacia sus hermanos. Y Rahab, cuando vamos allá a Josué, encontramos a Rahab, aquella mujer de Jericó, que pidió que sus hermanas fueran salvadas de la destrucción que caería sobre la ciudad. En Josué 2:13 leemos de ello. También, aunque Rubén, el hijo de Jacob, rogó allá en Génesis 42, no pequéis contra el joven, refiriéndose
o dirigiéndose hacia sus hermanos y refiriéndose a José, que iba a ser vendido por ellos, bueno, al final sus hermanos lo vendieron de todos modos. Posteriormente, Judá, como leemos en Génesis 43, se convirtió en fiador de su padre con respecto a Benjamín, el hijo que le quedaba ahora, el menor. Hizo uno de los más conmovedores discursos que hay en la Biblia acerca del regreso seguro de su hermano a casa de su padre, incluso ofreciéndose a tomar su lugar como prisionero si era necesario. Qué amor de hijo y qué amor de hermano. Génesis 44, 18 al 34. El apóstol Pablo también ejemplificó el respeto que tenía por sus hermanos espirituales cuando escribió en Primera de Corintios capítulo 8, los versículos 11 al 13, por lo cual, si la comida le es a mi hermano ocasión de caer, no comeré carne jamás para no poner tropiezo a mi hermano. Interesante, él enseñó a los cristianos incluso en Romanos capítulo 14, los versículos 15 y 21, no hagas que por la comida tuya se pierda aquel por quien Cristo murió, ni nada en que tu hermano tropiece o se ofenda o se debilite. Hablando, recuerde, en el contexto de Romanos 14 y Primera de Corintios 8, de comer un alimento que había sido sacrificado a los ídolos, y aunque el ídolo no significaba nada y usted no estaba adorándolo por comprar esa carne en el mercado, pero si eso provocaba que un hermanito que no había crecido suficiente en la fe te imitara, pues, y al imitarte se sintiera mal porque creyera que le estaba fallando a Dios, tú habías hecho tropezar a tu hermano. Entonces no le des ese ejemplo, aunque tengas libertad de comer carne. Si esa carne va a traer un problema a la conciencia de tu hermano, dice, oye, renuncia a ello porque es más importante tu hermano. Dios advirtió a Israel que debía amar a sus hermanos, pero también le advirtió, y debemos hacer esa aclaración, que no debía permitir que los lazos familiares influyeran para que mostraran parcialidad a la hora de cumplir con la palabra de Dios. En Deuteronomio 13, 6 al 11 le dice, aunque sea tu hermano, si ha violado la voluntad de Dios, allí no hay discusión, hay que siempre obedecer a Dios. El hermano mayor de la parábola del hijo pródigo era alguien que no quería perdonar a su hermano perdido, a su hermano rebelde, ese hermano que volvió a la casa de ese padre perdonador. Lucas 15, 11 al 32. Siempre debemos tener en cuenta que un hijo de Dios que se había descarriado y que está arrepentido, ese hijo de Dios, aunque nosotros no lo perdonemos, Dios sí lo va a perdonar. Pero claro, jamás actuemos de esa manera, porque si somos hijos de Dios, debemos actuar reflejando el amor de Él. Recuerde que Mateo 6, 9 al 15 nos dice que si no perdonamos a un hermano sus ofensas, sus pecados, aquello en lo que nos haya ofendido o fallado, Dios tampoco nos va a perdonar a nosotros cuando acudamos a Él por misericordia. También Jesús dijo allá en Lucas 17, que lo habíamos citado anteriormente, pero ahora lo leemos, mirad por vosotros mismos, si tu hermano pecare contra ti, repréndele, y si se arrepintiere, perdónale. Y si 7 veces al día pecare contra ti, y 7 veces al día volviera a ti diciendo, me arrepiento, perdónale. Y esto nos recuerda la niñez, ¿cierto? Porque en la niñez, ¿cuántas veces nos peleábamos con nuestros hermanos? Cuando éramos muy, muy pequeños. Pero al rato ya andábamos jugando de nuevo. Y al rato de nuevo nos pegábamos o nos alábamos el cabello o peleábamos de diferentes maneras, ¿no? Cada uno su estilo y su forma, pero luego al rato nuevamente estábamos jugando, ¿no? Y a veces los adultos decían, estos están es locos, ¿no? Porque se la pasan peleando, pero no pueden vivir el uno sin el otro. ¿Recuerdan esa expresión? Bueno, Jesús nos dice que hoy día también debemos actuar con esa pureza de si tu hermano vuelve, e incluso si te ha fallado 7 veces en el mismo día, pero 7 veces se ha arrepentido, perdónale. David procuró tener la actitud correcta incluso hacia un falso testigo, diciendo que cuando ellos estaban enfermos, ¿cómo actuó él? Dice, como por mi compañero, como por mi hermano andaba, como el que trae luto por madre, enlutado me humillaba, viendo a aquellos que le habían traicionado, que habían
dicho incluso falso testimonio contra él, sus propios compatriotas, pero dice que cuando ellos estuvieron mal, cuando estuvieron enfermos, él andaba como quien tiene luto. También nos dice la Escritura que respecto al amor, tenemos que corregir a nuestro hermano cuando está en pecado, cuando está en un error, cuando está en una falta, pero que debemos hacerlo con ese amor fraternal del que habla Hebreos 13:1. Dice Gálatas 6:1 y 2. Hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Sobrellevad los unos las cargas de los otros y cumplid así la ley de Cristo. Esto no es opcional, es un mandamiento. Salomón va a escribir en Proverbios 18:19, el hermano ofendido es más tenaz que una ciudad fuerte, y las contiendas de los hermanos son como cerrojos de alcázar, hablando de esas diferencias que mencionamos que acontecen a veces, pero que pueden ser, esos cerrojos pueden ser abiertos y esa ira puede calmarse si nosotros ponemos en práctica estos principios, porque ese mismo autor va a decir en el 18:24, el hombre que tiene amigos ha de mostrarse amigo, y amigo hay más unido que un hermano. Y esto no significa que nuestros hermanos sean malos o que nuestros hermanos sean menos amigables que un extraño, sino que muchas veces un extraño nos llega a amar como un hermano y al no ser de la misma casa, incluso puede que nos aprecie y nos valore a un punto que pareciera superar a un hermano de sangre. Y ese amigo, ese que va a estar siempre con nosotros, ese que siempre nos va a escuchar, ese que siempre nos va a apoyar, no es solamente nuestro mejor amigo aquí en la tierra, sino que nuestro mejor amigo, como no puede ser otro, debe ser nuestro Señor Jesucristo, aquel que nunca nos va a traicionar, aquel que nunca se va a ir, aquel que nunca nos va a desamparar. Así que, amados, amigos, evaluémonos con la Biblia y preguntémonos, ¿soy un buen hermano o una buena hermana según lo que la Biblia define, según lo que la Biblia enseña? ¿No está contento usted con que Dios habite en familia de desamparados y nos pida que estemos siempre disponibles para ellos? No tiene que nuestro hermano estar pasando una necesidad como un indigente. No tiene nuestro hermano que haber perdido a su esposo o a su esposa, si es hermano o hermana. En el dolor, en cualquier situación, en cualquier carencia y necesidad, donde nosotros podamos ayudar, donde podamos mostrar amor, dice que no podemos cerrar nuestro corazón contra él o contra ella. Dice la palabra que de esa manera mostramos que hemos aprendido el verdadero amor y entonces y solo entonces se podrá decir que somos buen hermano y buena hermana según lo que enseña la Biblia. Que el Señor les siga bendiciendo y los dejamos con el director de cantos.